Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Gabriel Montoro. Soy sacerdote desde hace 32 años, y lo que voy a contar ocurrió en una iglesia muy antigua situada en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, España. Aquella parroquia, dedicada a San Bartolomé, fue construida sobre los restos de una antigua ermita medieval y, como descubrí más tarde, justo debajo de ella existía un osario sellado que llevaba siglos olvidado. Fui asignado allí en el invierno de 2013, cuando el sacerdote anterior, un hombre muy mayo, llamado Padre Alonso, fue trasladado a una residencia para clérigos retirados. Desde el primer día que crucé las puertas de esa iglesia, sentí algo extraño. No había nada inusual. A simple vista en el edificio estaba bien conservado, las paredes firmes, las imágenes intactas, pero el ambiente era pesado, como si el aire estuviera saturado de memorias tristes, o el silencio, un silencio tan profundo que dolía en los oídos. En las primeras noches fueron tranquilas, aunque el frío del interior del templo parecía más intenso de lo normal. Me instalé en la casa parroquial contigua y comencé a revisar documentos antiguos, preparar mis sermones y organizar las tareas de la comunidad. Fue en la tercera noche cuando escuché por primera vez esa voz. Venía desde el templo. Una voz, ahogada, apenas audible, como si brotara desde las entrañas de la tierra. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna rendija, pero cuando me acerqué al altar, la oí con claridad. Era una súplica, una palabra repetida en un susurro tembloroso en «Ayúdame». Quedé paralizado, y me obligué a pensar que quizá se trataba de mi imaginación, pero la noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez, la voz se acompañaba de gemidos, como si muchas almas estuvieran lamentándose al unísono. Mi arma de valor. Tomé una linterna y recorrí la iglesia entera. Nada, ninguna señal de intrusión, ningún objeto fuera de lugar. Pero cada vez que me acercaba al altar, el lamento se hacía más fuerte. Decidí entonces revisar los archivos parroquiales más antiguos. En un armario escondido, detrás de la sacristía, encontré un plano del templo fechado en 1723. Fue ahí donde vi, por primera vez, la mención de un osario subterráneo justo debajo del altar. Según una anotación al margen, dicho osario había sido sellado en el año 1802 por orden del obispo. Tras eventos que no deben volver a repetirse, no encontré más detalles. Ningún documento explicaba qué tipo de eventos llevaron al sellado. Empecé a hacer preguntas. Entre los feligreses más antiguos, la mayoría evitaba el tema. Algunos simplemente me miraban con incomodidad. Otros me decían que no debía preocuparme por cosas del pasado. Pero una tarde, un hombre llamado Don Eugenio, que asistía a misa desde niño, me tomó del brazo al salir de la iglesia y me dijo en voz baja: «Padre, no es el primero en oír esas voces. El padre Alonso también las oía, pero él decidió no hacer nada. Decía que si las ignoraba, desaparecían. Aunque no siempre funcionaban esa misma noche, decidí quedarme dentro del templo. Apagué todas las luces, encendí solo unas velas cerca del altar y esperé en silencio. Pasada la medianoche, volvió a oírse la misma voz, el mismo ruego, pero ahora más claro. No fue mi culpa. No pude dormir. Al día siguiente tomé una decisión que, hasta hoy, no sé si fue correcta. Comencé a levantar las losas del altar con mis propias manos. Fue un trabajo lento, doloroso. Cada piedra que quitaba parecía pesar el doble. Finalmente, encontré una trampilla de madera carcomida, y debajo, una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Bajé con la linterna, sintiendo que algo en mí se rompía a cada paso. El osario era una pequeña cámara de piedra, con las paredes cubiertas de nichos antiguos, algunos vacíos,
otros llenos de huesos apilados sin orden. En el centro había una cruz de hierro clavada en el suelo, pero estaba invertida, y alrededor de ella, frases en latín, talladas en las piedras. Reconoci una, non perdita, sed servita, in dolore eterno. No se sino que será conservado en dolor eterno el aire. Era irrespirable, un hedor a humedad, podredumbre y algo más, algo que no supe identificar. Tip. La linterna parpadeó y la voz volvió a sonar, esta vez, en mi oído. Me dejaron aquí, no debí morir así. Corrí escaleras arriba y volví a cerrar todo. Recoloqué las losas y sellé la trampilla. No volví a hablar del tema con nadie, pero la presencia no se fue. Comenzaron a ocurrir cosas más perturbadoras. Las imágenes religiosas aparecían giradas hacia la pared. Los cirios se encendían, solos a medianoche. Y lo peor, los fieles comenzaron a decir que escuchaban pasos y lamentos durante las misas en una mañana. La hermana Marta, una monja que ayudaba en la limpieza del templo, me confesó entre lágrimas que había oído a alguien rezar el rosario en voz baja desde el suelo del altar. Dijo que sintió que alguien tomaba su mano, pero cuando miró, no había nadie. Solicité ayuda a la diócesis, alegando problemas estructurales en la iglesia. Cerraron el templo por tiempo indefinido. No permitieron abrir el osario ni hacer investigaciones arqueológicas. Todo quedó igual al sellado desde entonces. Vivo con la sensación de haber despertado algo que no debí tocar. A veces, cuando paso cerca de la iglesia cerrada, escucho el eco de esa voz, tenue, lejana, pero inconfundible. No sé quién fue, no sé qué le hicieron, pero lo que sea que habita debajo del altar, aún no ha encontrado descanso, y temo que nunca lo hará. Me llamo Padre Esteban Ruiz, sacerdote desde hace 25 años. Lo que voy a relatar ocurrió en una pequeña capilla rural ubicada en las montañas del norte de Veracruz, México. Un lugar aislado, rodeado de árboles espesos, caminos de tierra y silencio profundo. La capilla, dedicada a la Virgen de la Candelaria, había estado cerrada durante décadas, hasta que la comunidad decidió restaurarla con ayuda de la diócesis. Fui asignado para llevar a cabo las primeras misas después de su reapertura. Desde el principio, algo no me cuadraba. Los obreros encargados de la restauración se negaban a trabajar en el templo por las noches. Uno de ellos me dijo que sentía que alguien lo observaba desde el altar mientras lijaba las bancas. Otro renunció después de encontrar varias velas derretidas, con manchas negras a sus pies, a pesar de que nadie las había encendido. Pensé que eran supersticiones normales en una comunidad marcada por el sincretismo y los relatos antiguos de Bruges, pero pronto me di cuenta de que aquello era más profundo, más real. La capilla fue reabierta oficialmente un domingo de octubre. Celebré la primera misa con un grupo reducido de fieles en familias humildes, campesinos y algunos ancianos que no pisaban esa iglesia desde niños. Todo transcurrió en calma, aunque el ambiente se sentía cargado, como si algo invisible apretara el aire. Nadie quiso sentarse en las primeras bancas, y al final, una mujer mayor me preguntó si habíamos purificado el altar con agua bendita por debajo también. No entendí a qué se refería. Sonrió con nerviosismo y se fue sin más. Fue a partir del segundo domingo que comenzaron los hechos. Llegaba siempre temprano, antes de que saliera el sol, para preparar la misa. Pero ese día, al abrir las puertas, encontré el altar cubierto de tierra. No era polvo, no era barro seco, era tierra suelta, negra, húmeda, como recién removida. Y entre los montículos encontré algo que me revolvió el estómago. Tres uñas humanas, una partida, otra muy larga, amarillenta, y una tercera que parecía haber sido arrancada con violencia. No dije nada. Limpié el altar y recé con más fervor. Supuse que podía tratarse de un acto de profanación o alguna broma macabra, pero la situación
se repitió. Cada domingo, al amanecer, encontraba el altar cubierto de tierra, con nuevas uñas, algunas veces acompañadas de pequeños trozos de piel o cabello. Una madrugada incluso hallé una imagen de Cristo tallada en hueso, clavada en medio de la tierra. Lo más inquietante es que las puertas de la capilla permanecían cerradas con llave, y solo yo la tenía. Empecé a revisar el lugar por las noches. Dormía en la pequeña casa parroquial contigua, y desde la ventana podía ver el campanario. Una noche de lluvia, poco después de las 2 de la mañana, escuché un sonido metálico. Las cadenas del candelabro principal golpeaban solas, como si alguien caminara debajo de él. Corrí al templo con una lámpara, pero al entrar, lo único que encontré fue una figura de la Virgen volteada de espaldas al altar y marcas de dedos en el suelo de tierra. Frente a la puerta principal, como si alguien se arrastrara de rodillas, fui a hablar con don Lucas, el único hombre que recordaba los tiempos en que la capilla aún estaba activa, antes de ser cerrada. Al principio se negó a decir algo, pero tras insistir me confesó que, cuando él era niño, un joven seminarista había desaparecido dentro de esa iglesia durante una vigilia nocturna. Dijeron que había huido, pero todos sabían que eso no era cierto. Esa tierra, padre, esa tierra no es de este mundo. Fue removida una vez y no debió serlo. No pude dormir durante varios días. Empecé a escuchar pasos en el techo, oraciones en voz baja en las esquinas vacías del templo, y una madrugada, mientras rezaba solo frente al altar, vi cómo la tierra comenzaba a moverse por sí sola, como si algo debajo respirara en forma a la diócesis, pero nadie quiso involucrarse. Me dijeron que quizás estaba fatigado, que descansara unos días. Nadie vino a verificar. Fue entonces cuando decidí excavar solo, en la noche, la mesa del altar, moví los bloques de piedra, y comencé a cavar con una pala vieja. No tuve que ir muy profundo. A medio metro de profundidad, encontré un ataúd de madera podrida, sellado con una cadena oxidada y varios crucifijos clavados en la tapa. Uno de ellos estaba roto. El ataúd temblaba. No hay otra forma de describirlo. Vibraba, como si algo vivo intentara salir. No seguí. Volví a cubrir todo. Volví a colocar cada piedra en su lugar, y esa misma noche escribí una carta solicitando mi antis duhem. Sellé el altar con agua bendita e incienso, y el último frasco de aceite sagrado que encontré. La tierra seguía apareciendo meses después. Supe que el nuevo sacerdote enviado por la diócesis sufrió un colapso nervioso. Lo encontraron encerrado en el confesionario, repitiendo una sola frase sin parar en él. Sigue cavando. Se detendrán. No sé quién fue enterrado ahí. No sé qué ocurrió con el seminarista desaparecido. Solo sé que ese altar no es un lugar de adoración. Es una entrada en un umbral, y cada domingo al amanecer, desde el fondo de la tierra, algo recuerda que fue enterrado vivo y aún no ha terminado de salir. Me llamo Padre Julián Herrera. Llevo 40 años al servicio de la iglesia, y lo que voy a contar ocurrió en una parroquia del sur de Luisiana, Estados Unidos, cerca de la frontera con Texas. Una iglesia modesta, construida en madera envejecida, con un campanario que parecía inclinarse hacia un lado, como si cargara demasiado peso. A pesar de su apariencia humilde, tenía una atmósfera cargada, espesa, como si el tiempo allí no pasara igual. Fue una tarde de septiembre, ya entrando el otoño. Hacía calor, pero el aire estaba pesado, como antes de una tormenta. Yo estaba en el confesionario, como todos los viernes a las 5, esperando que los fieles vinieran a descargar sus culpas. Ese día no había mucha gente. De hecho, después de más de media hora en silencio, pensé en cerrar antes de tiempo. Fue entonces cuando la puerta crujió y escuché unos pasos lentos, arrastrados, acercándose al confesionario.
La madera del suelo crujía como si pesara el doble SMP. A través del enrejado una figura encapuchada era una anciana. Su voz era casi un susurro, pero tenía algo que me heló la sangre, una calma inhumana. Comenzó diciendo que había llegado a esa iglesia porque la suya ya no la aceptaba, que ningún sacerdote quería escuchar lo que ella tenía que confesar. La pregunté su nombre, pero no me respondió. Solo dijo: «A lo que llevo dentro no tiene nombre». Al principio pensé que era una metáfora, una forma dramática de referirse a un pecado. Pero lo que siguió fue: la mujer comenzó a relatar una vida marcada por actos oscuros, todos cometidos dentro de iglesias. Dijo haber tomado hostias consagradas y usarlas en rituales para alimentar al que vive en mí. Habló de bautismos interrumpidos, de velas que encendía al revés, de un sacerdote al que había hecho callar para siempre. En cada palabra que salía de su boca no parecía humana, no por su tono, sino por lo que provocaban. El aire dentro del confesionario se volvió denso, sofocante. Comencé a sudar frío cuando intenté interrumpirla, diciéndole que lo que contaba podía ser parte de un delirio o de una enfermedad mental. Ella rió, una risa seca, hueca, que no sonó desde su boca, sino desde el interior del confesionario. Como si algo más la acompañara, recé el Padre Nuestro para mí mismo, en silencio, mientras intentaba mantener la compostura, y entonces me dijo algo que me dejó paralizado. «Tú también te confiesas, ¿verdad, padre? ¿Quién te escucha cuando haces lo que hiciste en 1994? Nadie, absolutamente nadie sabía lo que había ocurrido ese año. Un error del pasado, una noche confusa, un evento que siempre llevé en secreto. Nadie lo sabía. Y aún así, ella lo mencionó palabra por palabra». Me levanté de golpe, salí del confesionario y fui hacia el otro lado para hablar con ella, cara a cara. Pero el espacio estaba vacío, no había nadie. La cortina seguía cerrada y la puerta del confesionario entreabierta. Pero adentro no había nadie. Revisé la iglesia entera, las puertas, las cámaras de seguridad, una tecnología básica que habíamos instalado hacía poco. Pero en las grabaciones jamás se vio a esa mujer entrar. Llamé a la policía. Pensé que tal vez estaba confundido, que algo me había afectado emocionalmente, pero lo que encontraron en el confesionario fue peor. En el asiento de madera había marcas profundas de uñas, no como si alguien se hubiera sujetado, sino como si algo desde dentro hubiera intentado no salir. También encontraron bajo la banqueta un pequeño crucifijo doblado al revés, como si hubiese sido derretido por dentro. La policía me pidió una explicación. No la tenían esa noche. El confesionario fue sellado. Lo clausuramos y jamás volvimos a usarlo. Pero la historia no terminó allí. Durante varias semanas, algunas personas aseguraban ver a una anciana, vestida de negro, sentada en la última banca, rezando en silencio. Cuando alguien se acercaba, ella desaparecía. Otros decían que al pasar por el confesionario, escuchaban respiraciones, gemidos o palabras incomprensibles. Una monja, Sor Amalia, aseguró haber visto sangre brotando de las rendijas del mueble, justo antes de la misa del domingo. Pensé que eran alucinaciones colectivas, histeria, hasta que una mañana encontré escrito con ceniza sobre el altar: aún no ha terminado de confesar. No he vuelto a entrar solo en esa iglesia desde entonces. Incluso hoy, tantos años después, cuando escucho una voz anciana, mi cuerpo se paraliza por completo. Sé que aquello no fue humano, y sé que no fue una simple aparición. A veces me despierto en la madrugada con la sensación de que alguien me está observando desde el rincón del cuarto, y no importa cuántas veces rece, cuánto implore, yo también siento que aún no ha terminado. Me llamo Padre,
Rodrigo Ledesma. Actualmente sirvo como rector en un seminario antiguo ubicado en las afueras de Guadalajara, México. Este lugar, fundado en el siglo XIX, ha formado generaciones de sacerdotes, pero también carga con una historia pesada, llena de rumores, tragedias y silencios impuestos por el tiempo. De todas las cosas extrañas que he presenciado aquí, hay una en particular que jamás he podido olvidar. Ocurrió hace 6 años, con un joven seminarista llamado Matías Herrera. Matías llegó al seminario con 19 años, proveniente de una familia profundamente católica del estado de Querétaro. Era un joven educado, respetuoso, devoto y siempre reservado. Desde el primer día se destacó por su disciplina y por un cierto aire de madurez que lo hacía parecer mayor. Sin embargo, con el pasar de los meses, comenzó a mostrar señales de un comportamiento extraño. Murmuraba oraciones mientras dormía, escribía versículos enteros de la Biblia sin darse cuenta durante las clases y evitaba pasar por un pasillo, en particular el que conectaba el claustro principal con la antigua capilla del seminario. Una noche, al encontrarlo temblando en la capilla a oscuras, me confesó algo que me heló la sangre. Padre, hay alguien aquí, yo lo veo cada noche. Al final del claustro, está de pie, con el hábito episcopal completo. Me mira, no dice nada, pero yo sé quién es. Es el obispo Vargas. El problema es que el obispo Vargas había muerto hacía más de 50 años. Su retrato colgaba en la entrada del archivo, y su tumba estaba justo en la cripta, debajo de la capilla. Según los registros, fue un hombre severo, respetado, pero que había fallecido en circunstancias confusas durante un retiro espiritual con seminaristas, del cual nunca se hablaba. Intenté tranquilizar a Matías. Le dije que el cansancio, el aislamiento y la presión del seminario a veces podían generar alucinaciones. Le di algunos días libres. Le sugerí hablar con el director espiritual, pero su estado solo empeoró. Comenzó a despertarse gritando. En latín, sus compañeros decían que lo escuchaban rezar en lenguas extrañas, que escribía símbolos con sangre de sus propias uñas en las paredes del dormitorio. En una madrugada, fui llamado con urgencia. Matías había sido encontrado inconsciente en el final del claustro. Cuando lo vi en el suelo, los ojos en blanco, temblando. En la pared frente a él, escrita con carbón, estaba la frase: no ha terminado su labor. A la enfermería del seminario, donde permaneció en silencio durante casi 3 días. Al despertar, me pidió que fuera a su habitación. Abrió una pequeña caja de madera escondida bajo el piso. Dentro había dibujos hechos a mano, todos del mismo hombre, el obispo Vargas. Pero los ojos de las ilustraciones no eran humanos. Estaban vacíos, negros y en algunos casos con lágrimas de fuego cayendo por las mejillas. Le pregunté por qué hacía esos dibujos. Me dijo: él me los dictan cada noche. Dice que no puede descansar porque su trabajo con nosotros no terminó, que alguien debe continuar. Comencé a investigar por mi cuenta. Fui a los archivos más antiguos del seminario. Encontré una carta escrita por un sacerdote en 1971, poco después de la muerte del obispo Vargas. En ella se insinuaba que el obispo no había muerto de causas naturales, sino en medio de un ritual de discernimiento profundo, con un grupo selecto de seminaristas. Parecer, algo salió mal. 2 jóvenes murieron y todo fue encubierto. El cuerpo del obispo fue enterrado apresuradamente en la cripta sin velorio ni misa. Volví a confrontar a Matías con esta información. Él no parecía sorprendido. Me dijo que el obispo le había mostrado todo, que había estado presente durante su muerte y que había hecho un pacto con uno de los jóvenes. Debía tomar su lugar espiritual para mantener el control del seminario, limpio de impurezas. Esa misma noche, Matías desapareció
Lo buscamos por todo el recinto, por los pasillos, en los techos, en la cripta, en el bosque que rodea el seminario. No había señales, solo encontramos su cama cubierta de tierra y su breviario abierto en el Salmo 88. ¿Acaso harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Días después, un seminarista dijo haberlo visto parado al final del claustro, en el mismo lugar donde aseguraba ver al obispo, pero esta vez Matías vestía de negro, con una mitra en la cabeza y una sonrisa vacía. Nunca volvimos a encontrarlo. Oficialmente, desapareció sin rastro. Para la diócesis, fue una fuga por inestabilidad emocional. Pero los que vivimos aquí, los que aún escuchamos pasos por las noches, los que sentimos miradas frías desde la capilla vacía, sabemos que algo más ocurrió, que alguien o algo reclamó su lugar, y desde entonces nadie se atreve a caminar solo por el claustro después del anochecer, porque aunque ya no vemos al obispo Vargas, ahora es Matías quien aparece, con la misma mirada muerta, con la misma promesa de continuar lo que nunca debió comenzar. Me llamo hermana Ángela Ruiz. Soy enfermera consagrada desde hace más de 20 años, y lo que viví en una pequeña clínica religiosa al norte de Sonora, México, me hizo replantearme todo lo que creía sobre la fe, sobre el mal. Why, Sabra, la verdadera presencia del demonio en este mundo. Durante 5 años serví en esa clínica. Era un lugar humilde, sostenido por monjas, sacerdotes y algunos voluntarios. Atendíamos a personas de comunidades alejadas, muchas de ellas sin acceso a hospitales o ayuda médica formal. La mayoría de los casos eran sencillos ampartos, fiebres, heridas, infecciones, pero hubo una paciente, una sola mujer que cambió por completo mi vida, y la de todos los que estábamos allí. Era una mujer de unos 50 años. La trajeron en plena madrugada. Un grupo de campesinos que venía de una aldea llamada Santa Rosalía. La transportaban en una carreta, atada con sogas y con una venda sobre los ojos. Llevaba las manos cubiertas con trapos sucios de sangre seca. Al principio creímos que había sido víctima de violencia o de un brote psicótico. Les pregunté qué le había pasado, y uno de los hombres solo dijo: «Está tomada, hermana». El padre de nuestro pueblo se negó a verla. La llevamos a una habitación aislada. No tenía heridas abiertas, no tenía fiebre, pero su cuerpo temblaba como si tuviera escalofríos. Le administramos un calmante, y al quitarle la venda, algo en mí se paralizó. Sus ojos no eran normales. Eran completamente negros. No iris ni pupila, eran como 2 pozos vacíos. Y entonces sonrió. Fue una sonrisa lenta, como si me estuviera desafiando, como si supiera que habíamos cometido un error al dejarla entrar. En esa misma mañana, la Madre Superiora sugirió llevarla. Pensábamos que tal vez un poco de oración pudiera calmarla. Me pidió que fuera yo quien le ofreciera la comunión. Como hacíamos con otros pacientes en estado crítico, me acerqué con la hostia consagrada en la mano. La mujer permanecía inmóvil. Dije: en el cuerpo de Cristo. Levantó la cabeza lentamente y me miró con esos ojos vacíos. Entonces murmuró: ¿Cuerpo de quién? Ese ya lo devoré hace siglos. La hostia empezó a arderme en la palma. No lo imagine. Lo juro por lo más sagrado, me dejó una quemadura real. La solté por reflejo, cayó al suelo, y la mujer la pisó, la aplastó con fuerza. 2 hermanas que estaban conmigo comenzaron a llorar, sin saber por qué. Todo el ambiente se volvió denso, como si el aire ya no se pudiera respirar. A la mujer empezó a reírse, una risa seca, masculina, que no salía de su garganta, salía de las paredes. Luego vomitó algo espeso, negro, con un olor insoportable como carne podrida. En el vómito había fragmentos de madera. Entre ellos, uno tenía forma de cruz. Era parte de uno de los crucifijos de nuestras habitaciones. Llamamos a un exorcista. Di hermosei.
Tardó 2 días en llegar. Cuando entró al cuarto, solo pudo estar unos minutos. Salió pálido, sin decir palabra. Luego nos miró a todos y dijo: «Esto no es una posesión común. Aquí hay un pacto, y es muy antiguo. Comenzaron los rituales. 10 sesiones en total, cada una peor que la anterior. Las imágenes sagradas se caían solas. Las velas se apagaban en medio de las oraciones. La mujer hablaba en latín, en hebreo antiguo, en lenguas que nadie le había enseñado. Y cada vez que el padre intentaba continuar, ella lo interrumpía diciendo cosas que nadie más podía saber. En una de esas sesiones, me llamó por mi nombre. Me dijo con voz gutural: «Tú me diste de comer, Ángela, pero no era el cuerpo de Cristo, era el mío. Ahora vives en mí». Desde entonces, no volví a dormir bien. Tenía pesadillas todas las noches. Soñaba que ella estaba a los pies de mi cama, mirándome con los ojos negros y extendiéndome la hostia quemada. En otros, me decía al oído: «Dios no está aquí, nunca estuvo». La mujer murió repentinamente en la 3ª semana. Su cuerpo comenzó a descomponerse en cuestión de horas. El ataúd tuvo que ser cerrado y enterrado el mismo día. El padre exorcista desapareció después. No volvió a responder llamadas. Nunca más lo vimos, ni yo. Yo pedí la dispensa de mis votos. Me alejé de todo. Hoy vivo en silencio, lejos del convento, intentando olvidar. Pero la marca en mi mano sigue allí. A la hostia me la dejó. Y algunas noches, cuando me despierto entre susurros, siento que esa comunión aún no terminó. Me llamo Padre Julián Herrera. Soy sacerdote diocesano desde hace 34 años. Y lo que voy a contar ocurrió en una capilla rural de Michoacán, México, durante un exorcismo que, simplemente, no debía haber sido realizado en la capilla de San Sebastián. Está en una zona remota, rodeada de cerros y caminos de terracería. Allí el acceso es limitado, y durante muchos años solo yo y otro seminarista joven atendíamos espiritualmente a los campesinos. Una tarde de julio, llegó una pareja con su hijo de 15 años. Lo traían en una camioneta vieja, atado de pies y manos con una mordaza improvisada. No era la primera vez que veía algo así, pero había algo en sus ojos. Algo que uno era humano. El muchacho se llamaba Emiliano. Sus padres afirmaban que todo empezó después de un retiro espiritual, donde el joven se encerró una noche solo en la capilla del pueblo. A la mañana siguiente, ya no era el mismo. Dejó de comer, hablaba con voces distintas y sufría convulsiones ante cualquier objeto sagrado. Lo aislamos en una de las habitaciones traseras de la capilla. Apenas crucé la puerta con el libro de oraciones, empezó a gritar en un idioma desconocido y a sacudirse con fuerza. Le rocé la frente con agua bendita y su piel literalmente se levantó como si le hubiera puesto ácido. El seminarista que me acompañaba, Matías, se desmayó en ese instante. Durante los días siguientes, preparé todo para el ritual formal de exorcismo. No era mi primera vez, pero algo dentro de mí me decía que esto sería diferente, que algo iba mal. Y no me equivoqué. En el día del exorcismo, 7 personas estábamos presentes en la capilla: yo, el seminarista Matías, 2 religiosas de un convento cercano, los padres del chico y un médico voluntario por si algo salía de control. Comenzamos el rito a las 3 de la madrugada. Al principio, todo era lo que uno espera en un exorcismo: blasfemias, insultos, vómito negro, objetos que caían. Pero luego, ocurrió algo que nunca olvidaré. En medio de una oración en latín, Emiliano dejó de gritar y comenzó a reír. Una risa lenta, hueca, como si viniera de debajo de la tierra. Después levantó la cabeza, me miró con unos ojos completamente blancos, sin pupilas, y dijo: «Enciérrenlo,
Ya vieron demasiado. Una ráfaga de viento atravesó la capilla, aunque todas las puertas estaban cerradas. Las velas se apagaron, y en un segundo, todos empezamos a gritar, porque nos quedamos ciegos, totalmente ciegos. Yo no veía nada, solo oscuridad, y podía oír los gritos de los demás. Matías chocaba contra los bancos, las monjas gritaban oraciones en voz alta, los padres de Emiliano lloraban, y el médico vomitaba del terror. El muchacho, o lo que fuera que habitaba en él, solo repetía: ahora lo ven como yo lo veo. Ahora están como yo estoy. Estuvimos así por más de media hora, a oscuras, gritando, tropezando, orando. Nadie se atrevía a moverse más allá de un par de pasos. Yo recité todo el ritual completo con la voz temblorosa, sin saber si aún estaba frente al muchacho o si ya había escapado. De repente volvió la luz, pero no la de los ojos. Volvieron las llamas de las velas, solas. Todo estaba en su sitio menos Emiliano. Su cuerpo estaba tirado en el suelo en inconsciente, respirando apenas, pero sin heridas visibles. La ceguera desapareció lentamente, para todos menos uno. El seminarista Matías nunca recuperó la vista. Los médicos no supieron explicar la causa. Los ojos estaban sanos, sin daños estructurales. Simplemente dejaron de funcionar. Él dice que desde aquel día ve otras cosas. Sombras que caminan por los pasillos del convento. Rostros que se asoman durante la misa. Figuras que nadie más perciben. Yo sigo celebrando misa. Sigo dando confesiones. Pero no volví a realizar un exorcismo. Y cada vez que alguien me pide ayuda con presencias extrañas, les respondo con sinceridad: a veces es mejor no ver, porque hay cosas que, una vez que se miran, jamás se van. Me llamo Padre Ignacio del Toro. Llevo más de 40 años sirviendo a la iglesia en distintos pueblos del norte de España, pero nada me marcó tanto como lo que viví en una pequeña ermita en las afueras de León, donde fui asignado temporalmente. A mediados del año 2002, la ermita de Nuestra Señora de la Soledad estaba casi en ruinas. Era un sitio olvidado por la diócesis y por el tiempo. Solo algunos fieles ancianos del pueblo seguían visitándola, rezando en silencio frente a una antigua imagen de la Virgen, tallada en madera oscura, con el rostro afligido y las manos unidas en súplica. Me enviaron allí porque el sacerdote anterior, un hombre ya mayor, había abandonado el lugar de forma abrupta. No dejó carta, ni explicó su salida. Solo empacó sus cosas y se fue una noche sin avisar a nadie. Los decían que se volvió loco, que hablaba solo y pasaba las madrugadas encerrado en la ermita rezando a gritos. Yo, como buen servidor de Dios, no creí en rumores, hasta que la medianoche me hizo cambiar de opinión. A la primera noche dormí en la sacristía, ya que el pequeño anexo donde debía quedarme estaba invadido por humedad y ratas. A eso de las 12 en punto, un sonido sutil me despertó. Era como un goteo. Pensé que era la lluvia filtrándose por el techo, pero cuando encendí mi linterna y crucé hacia el altar, vi algo que me heló el alma. La imagen de la Virgen lloraba, no agua, no aceite en sangre, gotas espesas y rojas descendían desde sus ojos tallados y caían sobre el mármol del pedestal, formando un pequeño charco que se deslizaba lentamente hasta el borde del altar. Me quedé paralizado. No supe qué hacer. Era imposible. Una talla de madera no puede llorar. Pero aquello estaba sucediendo delante de mí, en absoluto silencio, bajo la tenue luz de una vela que parecía resistir el viento invisible que soplaba dentro de aquel lugar santo. Me acerqué y toqué la sangre. Era real tibia y tenía un olor metálico inconfundible. Al día siguiente limpié el altar y decidí no decir nada a nadie. Podía estar cansado, sugestionado, o eso quise pensar.
Pero la noche siguiente ocurrió otra vez. A la misma hora, las campanas que ya no funcionaban desde hacía años, repicaron una única vez, aunque nadie las tocó. La sangre volvió a fluir de los ojos de la Virgen, acompañada por un susurro casi imperceptible, como si alguien hablara muy cerca de mi oído, diciendo: no está sola. Nunca lo estuvo durante semanas. Lo viví en secreto. A veces la sangre era más abundante, otras veces casi imperceptible, pero siempre aparecía exactamente a medianoche. Lo más perturbador era que, con el paso de los días, el rostro de la imagen comenzó a cambiar, no sé cómo explicarlo. Su expresión se volvió más tensa, más sufrida. Los labios, antes cerrados, parecían ahora apenas entreabiertos, como si quisieran gritar en una madrugada. Al limpiar el altar, noté que había algo escrito en latín debajo del pedestal. Estaba oculto por el musgo y el polvo. Rasqué con cuidado hasta revelar la frase: Sanguis Ios clamabit ad te nocte. Su sangre te llamará por la noche. Lo que me hizo temblar no fue la frase en sí, sino recordar que aquel lugar fue fundado sobre los restos de un antiguo monasterio medieval, donde, según registros eclesiásticos muy antiguos, 5 monjas desaparecieron durante la Inquisición. Nunca se hallaron sus cuerpos. Se dice que fueron enterradas vivas por prácticas consideradas heréticas, pero la Iglesia jamás reconoció oficialmente esa versión. En una ocasión decidí grabar lo que sucedía a medianoche. Coloqué una cámara en el altar, pero cuando revisé la grabación al día siguiente, solo se veía estática. Todo el resto de la cinta funcionaba perfectamente, excepto los minutos entre las 12:00 y las 12:07. Cometí el error de contárselo a un obispo que vino de Burgos para inspeccionar Anserrio. Me acusó de dejarme llevar por el folclore de aldea, pero aceptó quedarse una noche. Lo hizo acompañado de 2 religiosos más. A la medianoche exacta ocurrió otra vez. Uno de los religiosos gritó, el otro vomitó sobre el piso de la sacristía y el obispo cayó de rodillas, temblando, pidiendo perdón por lo que habían hecho. No quiso explicar a qué se refería, pero a la mañana siguiente ordenó cerrar la ermita de forma indefinida. Sellaron la entrada con cadenas y colocaron una cruz grande en la puerta. Nadie volvió a entrar. A mí me enviaron a otro destino. Sin explicaciones, sin informes oficiales, me dijeron que debía descansar. Han pasado más de 20 años. No sé si esa imagen aún llora, pero cada vez que escucho sonar una campana a medianoche, aunque no haya iglesia cerca, me viene a la mente su rostro, la madera, la sangre, y esa frase susurrada que nunca me abandona: no está sola. Nunca lo estuvo. Me llamo Padre Miguel Sánchez y llevo más de 30 años sirviendo como sacerdote en la diócesis de Texas, Estados Unidos. Esta historia que voy a contar es una de las experiencias más perturbadoras y desconcertantes que he vivido. Algo que desafía toda lógica y que aún hoy me persigue con un peso insoportable. A la iglesia donde ocurrió todo. Es una construcción antigua, de madera y piedra, ubicada en un pueblo pequeño y aislado del interior de Texas, donde la fe es profunda y las tradiciones se conservan con respeto casi religioso. Aquella primavera, un domingo de abril, la comunidad se preparaba para bautizar a varios niños. Entre ellos estaba Samuel, un bebé recién nacido, hijo de una familia muy respetada y devota a la ceremonia. Transcurrió como siempre en el pueblo. Entero estaba reunido en el interior. La luz de los vitrales se filtraba débilmente, y el ambiente olía a incienso y a cera de vela derretida. Los padres de Samuel estaban visiblemente emocionados, pero también con una ansiedad que no comprendí. En ese momento habían venido de lejos, y la ceremonia era un evento importante para ellos.
Cuando llegó el momento de bautizar, sostuve al niño en mis brazos mientras derramaba el agua bendita sobre su cabeza, pronunciando las palabras sagradas. Pero, cuando fui a entregar a Samuel a su madre para las oraciones finales, noté que no estaba en mis brazos. Miré alrededor con rapidez, y la conmoción se extendió por toda la iglesia. El niño había desaparecido. Se desató un caos inmediato. La familia empezó a gritar. Los fieles se levantaron y comenzaron a buscar frenéticamente por cada rincón del templo. Se revisaron los bancos, la sacristía, las puertas y hasta el campanario, pero no había ni rastro del pequeño Samuel. Las puertas estaban cerradas desde dentro. Nadie había entrado ni salido durante 5 largos días. La angustia y el miedo invadieron al pueblo. Organizaron búsquedas, oraciones públicas y vigilias nocturnas. No solo la familia, sino todo el pueblo temía lo peor. Algunos murmuraban que había fuerzas oscuras en la iglesia. Otros decían que había sido un castigo divino por pecados ocultos. Pero nadie tenía respuestas. Finalmente, al borde del colapso, alguien sugirió que abriéramos el altar mayor. Era un acto poco común, casi sacrílego para muchos, pero la desesperación superaba cualquier temor. La bóveda del altar era un espacio sagrado, sellado desde hacía siglos, un lugar donde solo se guardaban reliquias y objetos de culto. Accedí con reticencia y convoqué a algunos miembros del consejo parroquial para presenciar la apertura. Quitamos con cuidado las pesadas losas de piedra y encontramos un pequeño compartimento oculto en la base del altar. Y allí, dentro, estaba Samuel. El niño dormía plácidamente, como si estuviera envuelto en un sueño profundo e impenetrable. Su piel estaba fría y pálida, pero seguía respirando. Su rostro parecía tranquilo, sin señales de dolor ni miedo. Nadie podía explicar cómo había llegado hasta allí, ni quién lo había puesto en ese espacio diminuto y oscuro. Pero lo que más me horrorizó fue una inscripción, grabada justo encima del compartimento, escrita en latín y desgastada por el tiempo. Aquí permanece el elegido, guardado hasta que regrese la oscuridad. No había duda. Esas palabras hablaban de un misterio oscuro, un pacto olvidado o un ritual antiguo que había permanecido sellado en ese altar. Recuperó a Samuel. La familia intentó retomar la vida normal, pero el niño ya no era el mismo. Comenzó a mostrar cambios extraños, pesadillas intensas, llantos inconsolables y episodios en los que parecía hablar con alguien invisible. Sus ojos a veces se quedaban fijos en un punto vacío, como si viera algo más allá de este mundo. Los fieles que aún asistían a la iglesia comentaban que durante las noches se escuchaban llantos provenientes del altar, susurros en idiomas desconocidos, y que a veces la figura del niño parecía proyectar una sombra que no correspondía a su tamaño ni a su forma. Intentamos bendecir y purificar el altar. Realizamos varias misas especiales, rogativas y exorcismos menores, pero la presencia oscura no se apartaba. Algunos decían que el altar había guardado a Samuel por algún motivo, para protegerlo, o para mantenerlo atrapado. Yo mismo sentí durante semanas una presencia opresiva en el templo, una sensación de ser observado y juzgado por las noches. El frío calaba hasta los huesos y el silencio era roto, solo por el leve eco de pasos que nunca encontraban la familia. Finalmente, decidió mudarse lejos, buscando olvidar lo ocurrido. Pero en mi corazón, como sacerdote y como hombre, sé que esa sombra no se fue, que ese niño no solo desapareció físicamente, sino que su alma quedó atrapada entre las paredes de aquel altar, guardando un secreto demasiado oscuro para revelarse hasta hoy. Evito pasar mucho tiempo en aquella iglesia. El recuerdo de Samuel y el misterio del altar persisten en mi memoria, como una advertencia. No todo lo que parece bendecido es seguro. Y hay lugares santos donde la oscuridad se oculta con más fuerza que la luz.
Me llamo Padre Ernesto Morales, sacerdote de la diócesis de Nueva York, desde hace 25 años, y hoy les contaré uno de los episodios más inquietantes que me tocó vivir en una parroquia antigua del Bronx, Estados Unidos, en la iglesia de San Miguel. Arcángel es un edificio histórico, construido en el siglo XIX, con sus altos techos, vitrales coloridos y un confesionario antiguo que nadie usa desde hace más de una década. La parroquia estuvo en decadencia durante años y fue prácticamente abandonada, hasta que hace poco nos asignaron para reabrirla y revitalizar la comunidad. Desde las primeras semanas en que entré a San Miguel, empecé a notar cosas raras, pero nada tan perturbador como las voces que emergían del confesionario durante la madrugada. A simple vista, la pequeña cabina estaba vacía, sin nadie adentro, y todas las luces estaban apagadas. A la primera vez, escuché murmullos apenas audibles, como susurros de súplica o confesiones desesperadas. Pensé que sería algún tipo de eco o un problema eléctrico, pero las voces se hicieron cada vez más claras y distintas. Un hombre llorando, una mujer suplicando perdón, una risa baja y siniestra, y hasta una voz grave que repetía con insistencia: «¡No me dejes aquí!». Lo más inquietante es que estas voces solo se escuchaban cuando la iglesia estaba cerrada después de la última misa y hasta el amanecer. Intenté entrar al confesionario para investigar, pero nada parecía fuera de lugar. Las paredes, el suelo, los bancos estaban intactos, y el aire no tenía ningún olor extraño. Hablé con algunos vecinos y feligreses antiguos, y me contaron que ese confesionario fue testigo de una tragedia hace más de 30 años. Un joven seminarista llamado Luis, que hacía sus prácticas allí, desapareció sin dejar rastro durante una noche. Nunca se encontraron pistas de lo que le sucedió. Algunos decían que fue víctima de una posesión demoníaca, otros que huyó, desesperado por un pecado que no podía perdonar. Con el paso de los días, las voces se volvieron más insistentes. Una noche, mientras celebraba misa en la capilla, una voz surgió del confesionario gritando mi nombre con furia. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda y me hizo temblar. Decidí entonces invocar a un exorcista para que viniera a bendecir la parroquia y realizar un ritual de purificación. Durante la ceremonia las voces se intensificaron. Las luces parpadeaban y un fuerte olor a azufre invadió el lugar. Fue una lucha agotadora que duró toda la madrugada. Al amanecer, el silencio volvió a reinar en San Miguel, y desde entonces las voces desaparecieron. Pero el confesionario sigue vacío y oscuro, un espacio que parece guardar secretos que no quieren ser revelados. Nunca supe qué pasó realmente con Luis, ni qué causaba esas voces. Pero aprendí que hay lugares donde el pecado y el dolor quedan atrapados en el tiempo, esperando ser liberados o condenados para siempre. Me llamo Padre Mateo Ramírez, sacerdote desde hace 22 años, y he servido en una iglesia parroquial antigua en las afueras de Sevilla, España. Jamás olvidaré lo que ocurrió aquella noche de Pascua, un evento que aún hoy me genera inquietud y dudas profundas sobre el combate invisible que vivimos entre la luz y la oscuridad. La iglesia es un edificio de piedra centenario, lleno de historia y silencios pesados. Cada año, la misa de Pascua congrega a muchos fieles, atraídos por la esperanza de renovación y salvación. Esa noche, la capilla estaba llena hasta el último banco. El olor a incienso y la tenue luz de las velas creaban un ambiente solemne, cargado de emoción y devoción. Durante la homilía, mientras hablaba sobre la resurrección y el triunfo sobre la muerte, noté que algo no estaba bien. Algunos asistentes mostraban signos de inquietud. Sus miradas se desviaban repetidamente hacia la entrada principal. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, pero intenté mantener la calma y continuar con el sermón. De repente, en medio de la oración,
una sombra oscura apareció en la puerta principal. No era humana, ni siquiera parecía tener forma definida. Era una figura alta, cubierta por una capa negra que absorbía la luz a su alrededor. Un vacío oscuro que contrastaba con el brillo de las velas. No tenía rostro visible, solo una negrura profunda y siniestra. La figura comenzó a avanzar lentamente por el pasillo central, sin emitir ningún sonido. Cada paso suyo parecía apagar un poco más la luz que la rodeaba, y un frío insoportable invadió la iglesia, como si la misma vida fuera drenada del aire. Los fieles comenzaron a mostrar signos de terror. Algunos bajaron la cabeza en oración, otros cerraron los ojos, y otros más comenzaron a susurrar oraciones desesperadas. Yo intenté continuar la misa, pero mi voz se quebraba y sentía una presión invisible que me oprimía el pecho, como si un peso demoníaco me impidiera respirar con normalidad. La figura se detuvo frente al altar Mayo-Ere y extendió una mano negra y espectral hacia el cáliz sagrado, ese objeto que contiene la sangre de Cristo y que simboliza la redención. Fue entonces cuando sentí la oscuridad intentar corromper el lugar más santo de la iglesia. Una oleada de maldad que parecía querer profanar lo sagrado. En un acto instintivo, alcé la voz y grité el nombre de Jesús, invocando su poder y protección. La figura reaccionó violentamente, como si la luz que emanaba de mi oración la quemara. Se desvaneció en una columna de humo negro que se esparció rápidamente, desapareciendo en las paredes y las esquinas de la iglesia. Los fieles quedaron en silencio absoluto, temblando y llorando. Nadie podía creer lo que había ocurrido. La misa continuó, pero la atmósfera nunca volvió a ser la misma. La sombra había dejado una marca invisible en todos nosotros, un recordatorio de que el mal puede tocar incluso los momentos más sagrados. Al día siguiente, consulté con los ancianos del pueblo, quienes me contaron una antigua leyenda transmitida de generación en generación. Según la historia, una entidad oscura y tentadora aparece en las noches sagradas, especialmente en Pascua, para tentar a los fieles y poner a prueba su fe. Se dice que solo quienes tienen una fe inquebrantable pueden resistir su presencia. Desde esa noche, cada vez que se acerca la Pascua, siento un estremecimiento profundo, una alerta silenciosa. Sé que la batalla entre la luz y la oscuridad es constante, y que a veces, en los momentos más sagrados, la sombra puede caminar entre nosotros, buscando romper la fe y sembrar la duda. Lo que viví me enseñó que la fe no es solo una cuestión de creencia, sino de lucha constante contra fuerzas que no podemos ver, pero que son reales y peligrosas, y que en cada misa, en cada oración, hay un campo de batalla invisible donde se decide mucho más de lo que aparenta. Me llamo Monseñor Ricardo Castillo, y durante más de 30 años he servido como sacerdote en diversas diócesis de México. En todo este tiempo he visto y vivido cosas que desafían la lógica humana, pero nada comparable con lo que ocurrió en un monasterio olvidado en las montañas de Oaxaca, un lugar condenado por un ritual prohibido que cambió para siempre su destino, sellando una maldición que hoy pesa sobre sus ruinas como una sombra perpetua. Todo comenzó con una llamada inquietante de un viejo amigo y sacerdote, preocupado por relatos que llegaban desde la región. Los lugareños hablaban de sucesos inexplicables cantos en latín, resonando en noches sin luna, luces oscilantes que se movían entre las ruinas, sombras que cruzaban el bosque circundante, y una sensación de maldad que calaba hasta los huesos. A pesar de las advertencias y el temor palpable, decidí investigar personalmente. Junto a 2 exorcistas de gran experiencia, partimos hacia ese lugar. El viaje fue largo y tortuoso, adentrándonos en caminos de tierra y bosques espesos que parecían cuando finalmente llegamos
El monasterio nos recibió con un silencio pesado, casi vivo, y un aire denso que nos hizo dudar por un instante de haber tomado la decisión correcta. El monasterio era un gigante dormido, en sus muros de piedra cubierta de musgo, sus ventanas rotas y sus puertas caídas hablaban de siglos de abandono y secretos enterrados. Al entrar, el ambiente nos envolvió en un frío insoportable, diferente al frío natural. Era un frío espiritual, un vacío que parecía absorber toda esperanza. Durante la inspección inicial, encontramos evidencias recientes de actividad inquietante, velas negras consumidas hasta la base, símbolos arcanos grabados en la piedra, con un material oscuro y pegajoso, y sobre un altar improvisado, un libro antiguo y polvoriento. Al abrirlo, el hedor podrido y quemado nos golpeó. Las páginas estaban escritas en un latín arcaico y contenían instrucciones para un ritual prohibido, un conjuro para abrir una puerta entre este mundo y el reino de las sombras, invocando fuerzas oscuras para obtener un poder más allá de toda comprensión humana. Sabíamos que debíamos destruir ese libro y marcharnos, pero justo en el momento en que cerramos el tomo, una ráfaga helada apagó nuestras velas y un murmullo gutural comenzó a llenar el espacio. Era como si hubiésemos activado una presencia latente, algo que llevaba décadas esperando despertaran aquella noche. Intentamos permanecer en la pequeña capilla que aún conservaba su estructura, rezando y bendiciendo el lugar, pero los lamentos comenzaron a escucharse entre las paredes, voces desesperadas, susurros de condena, y una presencia intangible que se manifestaba como sombras que se arrastraban por el suelo y los muros. Intentamos realizar exorcismos menores, oraciones de protección y bendiciones. Cada vez que pronunciábamos las palabras sagradas, sentíamos como si la entidad nos retara, fortaleciéndose con cada intento. El suelo temblaba débilmente, las paredes parecían respirar, y el aire se hacía más espeso y negro. En una madrugada, el terror alcanzó su cenit cuando uno de los exorcistas desapareció sin dejar rastro. Lo buscamos frenéticamente, pero fue como si la tierra se lo hubiese tragado. Un sentimiento de pánico absoluto nos invadió, pero también supimos que debíamos salir cuanto antes. Cuando intentamos abandonar el monasterio, descubrimos horrorizados que el lugar se transformaba. Pasillos que antes conducían hacia la salida se convertían en muros impenetrables. Escaleras que descendían abruptamente nos llevaban a habitaciones que no recordábamos. Y la sensación de ser atrapados crecía a cada paso. Con desesperado y oraciones en voz alta, logramos encontrar una salida secundaria. Cuando finalmente pisamos el suelo fuera del monasterio, ninguno de nosotros se atrevió a mirar atrás. El lugar nos había marcado para siempre. Desde entonces, el monasterio ha permanecido abandonado, sellado por las autoridades religiosas y temido por la población local. La leyenda habla de una maldición ancestral, de puertas entre mundos que no deben abrirse y de fuerzas oscuras que esperan pacientemente la próxima oportunidad para desatarse. Esta experiencia me enseñó que, en nuestra fe, existen misterios que es mejor dejar sin perturbar, que hay puertas que permanecen cerradas por una razón, y que algunas sombras, aunque contenidas, nunca desaparecen por completo. A veces, en las noches más oscuras, cierro los ojos y aún puedo escuchar esos lamentos lejanos, un eco que me recuerda que el mal no se destruye fácilmente, solo se contiene, y que la batalla entre la luz y la oscuridad es eterna. Me llamo Padre Julián Ortega, exorcista con más de 28 años de servicio en la iglesia. Y esta historia que voy a narrar ocurrió en una clínica religiosa aislada en las montañas de Nuevo México, Estados Unidos, un lugar que, aunque destinado a la curación del cuerpo y del alma, terminó siendo el escenario de una pesadilla que aún no tiene explicación. A la clínica
San Gabriel era conocida por atender casos difíciles, personas que buscaban no solo sanación física, sino también spiritual. Allí trabajaban médicos y religiosos, unidos en la fe y la ciencia, en un equilibrio delicado. Fue en esa clínica donde me llamaron para atender un caso que desde el primer contacto me pareció diferente. Oscuro. La paciente era una joven llamada Elena, ingresada por una serie de episodios violentos y autolesiones que ningún tratamiento convencional podía explicar. Durante las entrevistas iniciales, Elena hablaba con una voz profunda y extraña, a veces en idiomas desconocidos, y mostraba una fuerza física descomunal que parecía sobrehumana. Cuando llegué para el exorcismo, el ambiente ya estaba cargado. Detention. La clínica estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por los sollozos lejanos y el eco de pasos sin dueño. Desde el primer instante supe que no estaba frente a un caso común. El ritual comenzó a medianoche en una pequeña capilla dentro de la clínica. Las oraciones y letanías se mezclaban con gritos desgarradores que parecían venir de otra dimensión. Elena se retorcía violentamente, y por momentos su cuerpo parecía doblarse y romper las leyes naturales. A lo más aterrador ocurrió cuando el tiempo pareció detenerse. El reloj de la capilla quedó congelado en la hora exacta del exorcismo, y el aire se volvió denso, casi sólido. Sentí que estábamos suspendidos en un limbo, un espacio entre este mundo y el otro. Durante horas, la batalla espiritual continuó. Las luces parpadeaban, sombras se proyectaban en las paredes, y una presencia oscura intentaba dominar el cuerpo y el alma de Elena. Finalmente, con la última oración, la fuerza maligna fue expulsada, pero nada volvió a ser igual. Elena, en silencio absoluto, como si hubiera perdido algo esencial. Los médicos dijeron que su cuerpo había sufrido un desgaste irreversible, y los religiosos que su alma había atravesado una transformación profunda. La clínica cerró meses después, sin explicar oficialmente la razón. Los que trabajaron allí hablan de un lugar donde el tiempo se detuvo, y donde las heridas invisibles dejaron cicatrices imborrables en todos los que estuvieron presentes. Desde entonces, cuando escucho relatos similares, pienso en Elena y en esa noche donde la línea entre el mundo visible y el invisible se desdibujó, recordándome que hay batallas que, aunque ganadas, dejan marcas que nunca se borran.